Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en este cierre de sesión de semana de unidad 3, em, cuyo nombre es Textos y Visiones del Mundo. El módulo Leer y Escribir para Conocer y Comprender mi Mundo es el nombre de la unidad. Y les agradezco mucho estar acá este viernes, 13 de marzo 2026, para culminar con la parte de lo que corresponde a las notas finales de la semana número 3, que tendrán como destino que ustedes lo realicen en dos actividades específicas. Esas actividades son una que es la número 5, a partir de las nubes de Aristófanes, que es una obra de teatro, una comedia en la cual tienen que contestar una serie de preguntas a partir de un formato. Y la actividad integradora número 6, que se define como un foro de integración, el cual explicaremos con más detalle el día de hoy, y también colocaremos algunos ejemplos para que ustedes puedan opinar con un conocimiento mayor o tal vez con mayor información, como ustedes quieran llamarle, eh, para terminar con las actividades finales, con las actividades de esta semana. ¿No? Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 6 del módulo, como lo dice en la pantalla. Gracias por estar acompañándome aquí esta tarde. También a los que han visto el video y han dejado comentarios, ya sea a través de YouTube o bien a través de los canales de la plataforma o el correo electrónico. Aprecio mucho sus preguntas y siempre son bienvenidas. De ninguna manera son repetitivas. Siempre aprecio que estén definidas y que ustedes puedan tal vez no tener tantas dudas a partir de esas, y de que yo pueda contestar más o menos los lineamientos que ustedes pueden tener, ¿no? En la parte de, voy a adelantar algunos contenidos, sobre todo de la semana próxima, que es la semana más importante, pero antes vamos a hablar sobre las reglas de comunicación virtual, eh, que podemos definir en 8 puntos importantes e indispensables para llevar una convivencia sana dentro del ambiente virtual, y pues no respetar algunas, tener algunas reglas y respetar diversas situaciones que atraviesa cada uno de los miembros de esta generación y de la comunidad de Prepa en Línea CEP. Lo primero es saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de plataforma, los foros y el correo electrónico. Respetar las posturas de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de la plataforma, aunque no estés de acuerdo con ellas. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Esto sí lo tengo que leer casi más o menos como está. Procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. Asegurarte de indicar con exactitud donde tuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. En pocas palabras, las fuentes de referencia, ¿no? Eh, Esta es, ya que vimos, digamos, los lineamientos sobre las reglas que hay, particularmente en este caso, ahora es importante revisar la agenda de la sesión número 6, que es, plantear primero un objetivo, que aún no les enuncio, cuáles son las reglas de comunicación virtual, aunque empecé con esas. ¿A qué podemos llamar conocimientos previos? ¿A qué me interesa que ustedes conozcan antes de iniciar? Los temas de la semana y lo que hay que saber, las actividades integradoras número 5 y 6, que adelanté un poco la semana anterior, el miércoles. Sin embargo, quedó un video muy importante sobre adaptar una obra de teatro al contexto actual. Ese video es muy importante y me gustaría que lo revisáramos. Eh, Reflexionar un poquito al menos sobre el uso responsable de la información, evitar el plagio.
las actividades de reforzamiento que van a practicar esta semana y el adelanto de la sesión número 7 de la semana 4. Eso es lo que, eh, digamos, el planteamiento de la sesión número 6 de esta semana 3 sesión 6 como dije. Ahora sí, voy a adelantar como ha sido mi costumbre durante este módulo, las, algunos contenidos de la semana número 4 que es la próxima. Eh, en cierta medida, ustedes no tendrán que hacer un menor esfuerzo si ustedes han venido trabajando durante las 3 semanas anteriores. Si no lo han hecho así, entonces tendrán que hacer un esfuerzo mayor. Eh, Se trata de tener en cuenta estos aspectos o estos conceptos. Me estoy adelantando porque es necesario, como lo hice la semana pasada, que ustedes comiencen a participar desde el lunes anterior, desde el primer día en el foro de integración, ya que ese, además de tener un porcentaje mayor, pues también se le llama un foro, ¿no? Entonces tenemos aquí 3 conceptos importantes. El primero es una historieta. ¿Qué es una historieta? Lo vamos a ocupar de ello el próximo miércoles, pero bueno, es, eh, es bueno saber qué es una historieta. Elegir el tema favorito, elegir tu tema favorito de todo el módulo, cuál es el tema que más te gustó, cuál es el que más fácil se te dio, cuál es el que más te causó incertidumbre o el que más curiosidad te causó, también es algo importante. Y me gustaría, evidentemente, que lo fueran revisando y pensando cuál es su tema favorito del módulo, si es alguna lectura, pero está asociada a alguna enseñanza o alguna cuestión teórica o algún video. También o algún material en general, no solo video, pues estaría bueno que ustedes fueran pensando en ella y tomando notas al respecto, porque estas notas les van a servir en la semana número 4 y serán muy importantes. También deben considerar aquello que se llama otras expresiones literarias. Hoy vamos a revisar a qué me refiero con otras expresiones literarias y hoy vamos a revisar también algunas de lo que llamamos literatura en internet, que no tuve tiempo de hacerlo el otro día, pero hoy lo voy a hacer con bastante más profundidad y les va a dar, espero yo, herramientas para no solo para revisar esta semana, sino para opinar sobre todo de la próxima semana. Esta semana ya no hay tanto que hacer porque hoy es la última participación, si empezaron el lunes. La segunda si empezaron perdón, la cuarta si empezaron el martes, la tercera si el miércoles, etcétera. Y así sucesivamente, de tal manera que ustedes puedan completar sus 5 participaciones, pero yo creo que les he dado o les espero dar un poco de información y para que ustedes puedan revisar ciertos aprendizajes generales, ¿no? Entonces, hola. Buenas tardes, profesor. Disculpe, me conecté un poco tarde. Es que salí del trabajo y voy de camino a mi casa. No te preocupes, estamos comenzando, solo estamos hablando un poco, estamos adelantando un poco de la próxima semana, porque es bastante importante y quería hablarles al respecto. Entonces les decía, para cerrar esto de la semana número 4, eh, recuerden colocar historietas, perdón, recuerden tener en cuenta sus conceptos, historieta, que es una historieta, cómo elegir, cuáles son sus temas favoritos hasta ahora del módulo. No sé si no quieren utilizar la palabra favoritos, cuáles aquellos temas que no les han disgustado tanto, si lo queremos ver de una manera un poco menos tajante, cuáles son aquellos temas que les han gustado un poquito más. No sé si convertirse en sus favoritos, pero los temas con los cuales más se ha identificado, alguna lectura, algún texto teórico, pues, en fin, ¿no? Creo yo que son muchas de las herramientas que ustedes podrían tener para decir, este me gustó, este me sirvió, también es un concepto importante. Si un concepto, perdón, si un tema o una lectura les sirve en el futuro, creen que les va a servir en el futuro o les sirvió además de para hacer las actividades para otra cosa, pues creo yo que podrían quedarse con ese tema y trabajarlo en su actividad. La próxima semana tienen que elaborar una historieta, como las que han leído a lo mejor durante algún tiempo de su vida, o tal vez lo sigan haciendo. Es una historieta con personajes sí, y tienen que colocar, la historieta debe tener como historia su experiencia en el módulo 4 también, pero también algunos temas importantes del mismo módulo. Entonces, si ustedes solo colocan uno de los dos, es decir, si solo colocan su experiencia, pues no estarán completando las instrucciones. Tienen que colocar su experiencia y también
asociada a un tema que les haya gustado o que les haya parecido interesante o que no les haya disgustado tanto o con el cual se identificaron o que les sirvió. Todas esas variantes podrían cumplirse en algún material. Hoy vamos a ocuparnos, por ejemplo, de el material que se llama otras propuestas de literatura en Internet. Eso puede ser que les interese porque es lo del foro. Y la comedia de las nubes también puede ser que les interese porque es la actividad de número 5, donde tienen que contestar una serie de preguntas, ¿no? Entonces, solo este pequeño paréntesis de unos minutos para recordarles que la próxima semana tienen que empezar desde el lunes con el foro de integración, si no van a perder puntos casi automáticamente. Y recuerden que tiene que ser un párrafo, citas textuales y paráfrasis, las fuentes de referencia obligatorias, y también utilizar el párrafo de 5 renglones por lo menos, y respetar reglas en etiqueta y ortografía. Si todo esto no lo hacen, pues obviamente son requisitos muy importantes para que ustedes puedan tener una buena calificación y eh, sean como empáticos al respecto, ¿no? Entonces, por ahí creo que esa es, repito, la parte muy, muy importante que deberían revisar. Recuerden que su participación es extremadamente importante para mí y también para ustedes a la hora de tener unos puntos extras unos puntos adicionales durante la semana si participan activamente. Les recuerdo que no es suficiente con asistir a la sesión, ni obligatorio ni suficiente con solo asistir. Deberían contestar preguntas, hacer preguntas, participar activamente en la observación de videos, contestar las preguntas que yo les hago, sugerir cosas, opinar al respecto. También eso es parte de una participación activa. De lo contrario, no voy a poder ayudarles con sus puntajes extra que creo que yo siempre vienen bien y además, pues, además de la sesión les ayuda para enterarse de las cosas que son importantes para ustedes, pero también les ayuda muchísimo eh, para revisar cuáles son los lineamientos generales de la participación y cómo pueden ganarse algunos puntos extra, ¿no? Entonces, les recuerdo, su participación es muy importante y su participación debe estar completa. Completa significa asistir a la sesión, participar, proponer, opinar, observar videos y contestar preguntas. Todo eso está marcado para que ustedes tengan el puntaje extra y recuerden que tengan muy claro y de manera directa que asistir a la sesión no les garantiza los puntajes extra. Tal vez van a adquirir conocimiento, lo cual está muy bien, pero no van a obtener puntos. El objetivo de la sesión número 6, que es la sesión la sesión de hoy, con la que cerramos módulo 3, es comprender la relación entre literatura y sociedad. Vamos a ver al respecto. Conocer la literatura en Internet y familiarizarse con el concepto de experiencia estética, que me parece que yo ya había puesto el concepto de experiencia estética en el miércoles. Si no, por favor, recuérdenme. Si coloqué el concepto de experiencia estética, me parece que sí, eh, y hablamos un poquito al respecto, ¿no? Entonces, les decía, esos tres conceptos son los que están muy arraigados y que no deben olvidarse de ninguno de ellos. Vamos a hablar. Era el que te hacía hacer definiciones de algo, ¿no? Si no mal recuerdo. eh, y vamos a hablar sobre conocimientos previos. Vamos a hacer una especie de recordatorio número 1, muy básico, muy fácil. No sé si los dos nos den tiempo, pero pues en algún momento vamos a revisarlos. Vamos a hablar ahorita, abordaremos sobre ellos, como la hice la otra vez con cómo redactar un tema, y que espero que les haya ayudado para sus párrafos, ¿no? Esto ya lo pusimos, lo puse aquí por si no lo habíamos revisado, pero también es muy importante. Aquí hay una cuestión general que es el recordatorio, que nunca está de más hacerlo, en el cual ustedes deben tomar en cuenta la adaptación. Estoy hablando, perdón, de la actividad integradora número 5, y eh, de la relación que hay entre experiencia estética, eh, que es muy importante, y los requisitos del foro, ¿no? Porque se los van a pedir. Eh, la adaptación es una adaptación que ustedes deben leer el documento que se llama Las Nubes y esa obra de teatro. Le tienen que contestar unas preguntas
que les van a pedir en un formato y después tienen que hacer una versión. Algo muy importante o que yo he observado en sus actividades integradoras, las que he calificado hasta la fecha, que han sido pocas, es que lo que generalmente es, escriben su cuento, lo ponen en el formato, pero en el audio solamente se dedican a leerlo y esa no es el propósito. Debe haber una diferenciación o una diferencia clara entre las actividades integradoras, perdón, entre el foro, entre la grabación que van a hacer de las nubes adaptadas al contexto real y el cuento que escribieron. No debe ser solo una lectura. Recuerden, ustedes deben comentarlo. Es muy importante que lo comenten, ¿no? A través del video y que no solamente lo estén leyendo. Con base en eso, ya podrán imaginarse un poquito más hacia dónde, es decir, eh, que quiero que quede muy claro que debe haber una diferencia entre el texto que están leyendo y el audio que están grabando. Los dos son cosas diferentes y la lectura no les asegura una buena calificación porque no se trata de las habilidades para explicar algo, no de las habilidades para leer algo. No, son dos cosas totalmente opuestas. Entonces, pues les hago los recordatorios, y recordar, bueno, los requisitos del foro, que voy a tal vez a cerrar más tarde, seguir trabajando con el material que se llama fondo y forma, y revisar el video de experiencia estética es importante. Yo creo que ahorita lo voy a poner, voy a volver a poner y tomar en cuenta la adaptación del texto, ¿no? La adaptación me estoy refiriendo a esta adaptación que se llama literatura clásica y situaciones actuales. Esa misma adaptación les va a, es que está poniendo un poquito más grande, esa adaptación les va a permitir comprender si los problemas que están leyendo de hace 5, 10 o 15 siglos o 15 años son los mismos problemas que tenemos hasta ahora y a partir de esa reflexión es que se va a construir esta actividad muy importante que es la integradora 5. El propósito, como dice aquí, identificar situaciones actuales, la idea del ser humano y los elementos lúdicos en la literatura por medio de la escritura de un texto literario. Recuperarás aprendizajes previos sobre diferencias entre oralidad y escritura cuando narres tu cuento de forma oral. Esta diferencia me interesa muchísimo, diferencia entre oralidad y escritura. Específicamente ahí es donde se tiene que diferenciar o distinguir claramente entre el audio, donde el cual explicas tus actividades, y el texto que escribiste. Si esa diferenciación no existe, no estás cumpliendo el propósito, por lo tanto no tendrás las habilidades y la calificación completa en ese caso. Solo es para que revises esto, ¿no? Lo que vas a entregar es un documento elaborado que tiene un formato específico y en el que narres oralmente y redactes un cuento basado en un texto clásico situado en la actualidad, ¿no? Aquí vienen las instrucciones de cómo colocar todo esto y un concepto importante, aunque tal vez lo ponga un poquito más adelante, es el de experiencia estética. Entonces, a partir de esa explicación de la actividad integradora, me doy a la tarea ahora de recordarles, bueno, de que tengan en cuenta este recordatorio y que veamos así, ahora sí los temas de la semana muy importantes, que son experiencia estética, que es una experiencia estética, ahorita lo voy a poner muy rápido, qué es la literatura y la sociedad, o sea, cuál es la relación entre ellos y cuál es la literatura en Internet, ¿no? Esos parámetros van a estar ocupados ahí. También les voy a mostrar cuáles son los textos que les están pidiendo revisar en el foro de integración de esta semana, ¿no? Bueno, ahí recuerden nada más, por favor, que en la actividad integradora número 5 debes leer la reseña de las nubes para saber de qué trata la obra. Luego debes leer las páginas 1 a 22 de las nubes. Primero tienes que leer la reseña. Es crucial que lo hagas primero para que sepas de qué trata la obra. Sin embargo, solamente debes hablar de la página 1 a la 22, no de todo el texto. Eh, por lo tanto, debes concentrarte solo en las páginas 1 a 22, repito, y no concentrarte en todo el texto. Después de esto, debes contestar el documento, ¿no? Entonces, con base en que ustedes hagan esto, que ustedes puedan revisar todo esto, pues vamos a poder ir avanzando hacia el lugar pleno que sería una buena calificación, ¿no? Eh, Nada más para empezar con esto voy a explicar también el foro evaluable número uno, porque es el primero que nos encontramos de dos, el segundo es la próxima semana, y la actividad integral número 6 que es lo mismo, es el mismo nombre.
Dice, todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo, estoy hablando de 5 renglones por lo menos. Si es el celular, deben tener en cuenta que pueden ser más renglones o deberían ser más renglones, con 5 no bastan. 5 de su celular son alrededor de 7 u 8 de los que perdón, son como 3 de los que se solicitan y eso no es suficiente. Deben escribir 5 o 8 de computadora. Entonces calculen si lo hacen con celular, si tienen alrededor de unos 8 o 10 renglones para cumplir ese requisito. Deben, en la medida de lo posible, intentar colocar una participación del día, porque si no, se verán pues afectados en ese sentido. Seguir las reglas de la etiqueta, cuidar la ortografía y claridad en la redacción. Esto es muy importante porque les puede costar muchos puntos simplemente por no haber revisado antes cuestiones generales, ¿no? La ortografía, todas las semanas, el día lunes en el foro Aprendiendo, les pongo el mismo material, la misma página de internet para que les permite corregir sus errores ortográficos, en el cual se los arregla, digámoslo así, de tal manera que ustedes solamente ya pasen ese texto ya corregido hacia su actividad integradora. No olviden tampoco colocar fuentes de referencia para evitar el plagio. De lo contrario, es muy difícil que nosotros podamos revisar con ustedes, bueno, que yo pueda justificar que el texto que están escribiendo es realmente suyo y que no es una copia o bien una obra de ChatGPT o de cualquier inteligencia artificial a las cuales ustedes estén afiliados. También recuerden, por favor, colocar las citas o paráfrasis en general y cuáles son las mejores ventajas de esto, ¿no? Las citas o paráfrasis. Material muy importante para la semana número 3. Antes de pasar a esto, voy a poner dos materiales casi seguidos. El primero de ellos es este que se llama experiencia estética, que repito, lo puse el miércoles. Sin embargo, creo que es importante repasarlo al día de hoy. Y este de adaptar una obra clásica al contexto actual también va a ser importante. Primero vamos a poner el de experiencia estética porque va a ser importante en el foro. Una vez que explique el foro y les dé algún material del foro, me voy a pasar también al importante, que es cómo adaptar una obra clásica al contexto actual, que estoy seguro les va a servir bastante. Eh, Sí, es ese, justo Saltiel, no hay problema. En realidad lo estoy poniendo para los compañeros que puedan verlo. Dura 5 minutos, así que espero que no te moleste que lo coloque. Aquí solamente va a haber una relación directa con una de las preguntas que les van, bueno, con una o más preguntas que les van a hacer en el foro de integración de la semana 1. Específicamente, creo que les hacen en la primera, les dicen que es una experiencia estética y también si algunos elementos del foro cumplen con la experiencia estética. Entonces lo voy a poner muy rápido. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia e interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior.
La vivencia es receptiva. Es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Ahora eso está enlazado directamente con, a donde me voy a saltar un poquito, con la semana número 3, literatura actual y experiencias estéticas, que es un foro en el cual ustedes tienen que participar 5 veces. Estoy haciendo un resumen porque ya debieron casi terminar el foro. Solo hay un material que me resta de mostrarles, además de los que hay en el mismo. En este caso, tienen que hacer 5 participaciones con las características y los requisitos que ya les di, pero cada una tiene sus particularidades. La primera es que es una experiencia estética y la relación que guarda con la literatura. Ahí acuérdense, lo tienen que hacer con 5 renglones, lo tienen que hacer con fuentes de referencia. Su fuente de referencia puede ser el mismo video de experiencia estética, no hay ningún problema. Lo tienen que hacer con citas y paráfrasis y lo tienen que hacer cuidando las reglas de etiqueta de los espacios virtuales y también las reglas de etiqueta que hay de las reglas ortográficas. Siendo así que, por ejemplo, tienen que ver en estos dos casos. Profesor, Sí, tengo nada más 10% de batería. No sé si se me vaya a apagar el celular en cualquier momento. Cualquier cosa, ¿puedo retomar la clase en YouTube? sí, por supuesto. De acuerdo. Muchas gracias. Si se me apaga o me desconecto es por eso. Sí, obvio, sí, no te preocupes. Gracias.
De nada. Y tenían que revisar estos textos. Este texto que podría ser extraño para algunos, podría ser incluso un juego para otros. Tienen que determinar ustedes si este texto, que tiene sonidos y demás, aunado a este otro texto, que se llama Bestiario Marino, tiene un poco más de movimiento, tiene sonido y demás. Si ustedes vean, tiene sonidos, tiene otras, digamos, otros textos que los pueden llevar de uno al otro y ustedes pueden pasar un rato revisándolo, ¿no? Y sabiendo cuál es lo que ustedes necesitan saber. A partir de que ustedes lo revisen bien, esos dos, lo acabo de revisar de manera muy superficial, me puedes decir, me tienes que decir si eso es literatura o no, y explicar obviamente por qué eso es literatura o por qué no es literatura, con base en estas opiniones que ya tenemos de las semanas pasadas. En la tercera colaboración me explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC, como esta que está aquí o esta que está acá, ¿no? Cualquier caso, pues es importante que tú me digas si eso consideras que se puede crear literatura a partir de eso o no, ¿no? Es muy importante o interesante la reflexión. En la cuarta participación debes aportar a alguno de tus compañeros, debes sugerirle cosas, debes proponerle cosas de manera respetuosa y respetando, bueno, de manera respetuosa para que no haya problema con las evidencias al respecto de generar conflictos en la otra persona, ¿no? Y en la última participación debes contestar ahora sí la pregunta completa, que es, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Debes explicar específicamente o debes explicar muy bien por qué, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones generales que yo estoy revisando con ustedes. Y eso es básicamente el foro de integración del día de la semana de hoy. A partir de esto, también para que ustedes tengan más cuestiones donde, digamos, donde focalizarse o donde concentrarse, si se quedan sin ideas, les propongo esta página que se llama Formas de Literatura Actual Digital. Es un proyecto que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Filológicas y que tiene, cuyo principal objetivo es mostrar los proyectos de lo que se llama literatura digital y que ustedes puedan ver más o menos cuáles son los proyectos de literatura digital, ¿no? Vamos a revisar alguno, por ejemplo. Vamos a revisar este proyecto que se llama Try to Remember de Gabriela Ramírez. Es multimedia. Entonces vamos a ir al proyecto. Acá vamos a ir al proyecto. Y el proyecto nos... Ahí. Ya. Una vez que entramos al proyecto, pues vamos a ver, vamos a evaluar también si esto se trata de literatura o no se trata de literatura, ¿no? Entonces ahí tenemos sonidos y videos emergentes. Ok. Voy a ir explorando esto igual que ustedes. Es una historia continuada dependiendo de cómo la revisas. Es una historia básicamente completa que nos habla en particular de cómo va avanzando y cómo esto podría ser literatura. De la misma forma que los proyectos que se pide que ustedes evalúen
en los textos, si eso es literatura o no. También se les pide que evalúen eh, si esto podría incorporarse a literatura como estoy leyéndola. No es lo mismo, obviamente la diferencia es muy grande, pero si esto podría considerarse literatura, no es lo mismo leer uno que el otro, pero si estos podrían ser literatura o tal vez no, según ustedes, ¿no? Vamos a revisar otro, voy a revisar otro, que se llama Haz tu propio patrimonio cultural, y que aquí vienen algunas instrucciones, vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a compartir la pestaña, espero que sea más grande. Creo que no. Un segundo. Ya. Voy a revisar otra vez. Ahí está. Tenemos que seguir las instrucciones. A ver. Mm, Parece que si se mantiene del lado derecho, puede revisarse, ¿no? Y bueno, aquí también hay que valorar los créditos de las personas. Entonces, vamos a ver, vamos a tener dos ejemplos de actividades que se acercan a otras formas de literatura actual, de digital, que también pueden llamar su atención. Algunas más interactivas, algunas pueden gustarnos más, otras menos. Sin embargo, lo más importante es que ustedes puedan revisar todo esto, ¿no? Vamos a ir casi cerrando nuestra sesión con este videíto que se llama Cómo adaptar una obra clásica. Me voy a pasar a explicar, aunque, bueno, primero voy a explicar la actividad integradora número 3, aunque ya lo hice la anterior, y nos dice que debes de leer las páginas 1 a 22 de Las nubes, que es la obra de teatro, que es una comedia, y también debes colocar o debes escribir primero las reseñas, debes leer primero las reseñas y luego debes ir contestando una serie de preguntas que te van haciendo y no olvides, por favor, que eh, una de las mayores cualidades de esto es que ustedes deben cubrir los 5 renglones que se les marca, evitar evitar errores ortográficos y colocar fuentes de referencia en todos tus textos, ¿no? Eso les va a permitir evitar el plagio, que es una cuestión fundamental de, para sus actividades integradoras durante esta y las siguientes semanas, ¿no? Eh, por favor, vamos a revisar. Eh, Ahora sí, una vez que ustedes comprenden cuáles tienen que hacer un texto, un video, perdón, un audio, y también tienen que hacer un texto literario, es decir, escribir un texto, los cuales deben ser diferentes entre sí, y ustedes deben considerar la importancia de la literatura antigua o de la literatura clásica en el contexto actual, o sea, en el contexto de hoy, ante lo cual obviamente voy a colocar un video que explique cómo adaptar una obra de teatro al contexto actual. Una vez, repito, en el video se explica cómo le va, creo que habla de Romeo y Julieta, me parece, y entonces se explica cómo, digamos, revisar Romeo y Julieta. Entonces, pues es muy importante que ustedes puedan saber eh, cómo adaptar su propia obra de teatro, que aunque es antigua, pues también es bastante importante generarla, ¿no? Entonces voy a poner el video y ahí ustedes van a poder revisar de manera un poquito más elaborada eh,
cuáles son la calidad de la obra que ustedes van a llevar a cabo, ¿no? Sigamos practicando nuestra pronunciación en inglés. Bueno, El texto dramático está realizado para ser representado. Representar es volver a ser presente. Por lo tanto, el texto es solo un elemento más que el juego teatral. Para realizar una obra de teatro se necesitan actores, vestuario, iluminación, escenografía y utilería. Las palabras se complementan con las acciones, los gestos y los demás recursos estilísticos que, en conjunto, comunicarán una idea, una visión al espectador. Para adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual, primero debes de conocer la estructura de una obra dramática. Estructura externa. La obra dramática se compone de los diálogos, los que dicen los personajes, y de las acotaciones, indicaciones que hace el autor sobre la escenografía o las acciones específicas que realiza cada personaje. Generalmente, las acotaciones se escriben en cursiva y entre paréntesis. Estructura interna. Consiste en analizar las indicaciones y los diálogos para comprender los elementos de la obra de teatro. Atención, un análisis estructural no es lo mismo que una técnica de actuación. Puede ser un intelectual del teatro analizar y comprender la estructura de una obra, pero al ponerla en escena, la obra puede resultar un bodrio mal actuado y aburrido. Como son las acotaciones que sirven de guía para la escenografía de la obra, las coordenadas espaciotemporales que establecen la unidad del tiempo y el lugar en que sucede la obra. Generalmente las obras de teatro tienen pocos escenarios donde se desarrolla la historia y todo sucede en un corto periodo de tiempo. Y las convenciones teatrales en donde el espectador y el actor establecen un pacto de verosimilitud dramática. El diálogo. Elemento que merece una consideración especial, pues a partir de los diálogos se puede identificar el conflicto de la obra y las características psicológicas de los personajes. Sin conflicto no hay obra de teatro y tampoco hay historias y novelas, pues las historias siempre cuentan con un problema al que se enfrentan un personaje. El personaje desea algo y siempre hay algo que se opone a que lo consiga. Surge un conflicto, un problema que debe resolver. Características psicológicas de los personajes de la obra de teatro. Las características de un personaje se pueden descubrir a través de cómo habla, qué dice, cómo viste y cómo se mueve. Para encontrar las características psicológicas de tu personaje, responde las siguientes preguntas. ¿Qué quiere tu personaje? ¿Qué se le opone? ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Qué dice su manera de hablar sobre él? Un personaje de clase social alta hablará con frases elaboradas y utilizará un lenguaje culto. En cambio, un personaje de la clase social baja se expresará como gente del pueblo. ¿Cuáles son las características físicas del personaje? ¿En qué contexto vive? ¿Cuáles son sus creencias y valores? Las características psicológicas de los personajes dependen del tiempo en el que se escribió la obra de teatro. Por ejemplo, durante el realismo psicológico, autores como Strindberg e Ibsen se dio mucha la importancia de los conflictos internos de los personajes, pero en obras como las de Darío Fo, lo que importa es más el conflicto social que el de los personajes. Adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual significa adecuar los elementos para que se transmita un mensaje acorde al momento presente que está inmerso al público. Al adaptar, no necesitas respetar todos los elementos de las obras. Puedes modificar el habla de tus personajes, el vestuario, las referencias históricas. Incluso puedes modificar el final de la obra, quitar partes que no funcionan o que ya no le digan nada al espectador actual. En sí, ahora vamos a ver dos tipos de adaptaciones de obras clásicas al contexto actual. Romeo y Julieta. En la adaptación realizada del cine, realizada por Baz Luhrmann, se modifica la época. Las familias Montesco y Capuleto son familias poderosas, implicadas en el poder y los negocios sucios. Se cambian las espadas por pistolas,
se cortan escenas de la obra original y se respetan los diálogos de Shakespeare. Ricardo III. También de Shakespeare y adaptado a la época de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, el personaje de Ricardo III, el ambicioso de poder, se traslada a la figura de Hitler. Con cambios en el vestuario, la época y con los diálogos de Shakespeare, tenemos una excelente adaptación de una obra clásica a otro contexto. Cobra especial relevancia al texto final donde Ricardo III, en este caso Hitler, huye de sus enemigos y después de perder un tanque de guerra y un auto grita "Mi reino por un caballo". Pasos para realizar una adaptación de una obra de teatro clásica al contexto actual. Tomaremos como ejemplo el texto de Romeo y Julieta porque es muy conocida la historia. Dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son rivales y su amor es imposible. Para poder estar juntos desafían al sistema. Julieta, con la ayuda de un fraile, hace un plan para casarse, haciendo creer a todos que murió, pero falla todo porque Romeo no se entera que la muerte de Julieta no es real. Lee la obra de teatro que piensas adaptar. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Piensa en el conflicto principal. ¿Cuál sería la situación equivalente a la época actual? En el caso de Romeo y Julieta puede ser que las familias sean de partidos políticos diferentes, el hijo de la familia del PRI, la hija de la familia Morena, o que sean competidores en algún negocio. Haz una lista de los principales hechos para que puedas trasladarlos a situaciones actuales, por ejemplo en el caso de Romeo y Julieta. La fiesta donde se conocen Romeo y Julieta puede ser la fiesta de los 15 años de Julieta o la fiesta de graduación de la preparatoria, porque ya nadie se casa tan joven como Julieta. Como ya no se usan espadas, la pelea entre Romeo y el primo de Julieta puede ser a puño limpio o con pistolas. En lugar de desterrar a Romeo, lo pueden mandar a estudiar o a vivir a otro país. En lugar de pedirle ayuda a un fraile religioso, Julieta puede recurrir a una amiga o a una maestra. En lugar de que falle el mensajero, falla la tecnología y no hay manera de comunicarse con Romeo, pero él se entera de la muerte por las noticias de la televisión. Modifica los diálogos para que el lenguaje sea actual y acorde con el personaje. Eso es todo, espero que te haya gustado el video, dale a like y suscríbete, comenta con tus amigos para más videos como estos. Yo soy César y nos vemos hasta la próxima. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Muy bien, pues con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que les haya servido su último video porque habla, si lo ven con atención, habla sobre cómo adaptar, pone un ejemplo que es de Romeo y Julieta y una película, cómo adaptar un texto clásico al contexto actual, incluso manteniendo algunas cosas como los diálogos, pero cambiando algunas otras, como la vestimenta, los nombres son los mismos, y es lo que espero de ustedes, ¿no? Que le pongan su propio toque, en donde viven en su comunidad o una comunidad cercana, una comunidad que conozcan, pero manteniendo la esencia de la obra de teatro, que sería los problemas sociales que puedan encontrar. Una vez que localicen qué problema social tienen ahí, lo van a poder trasladar al contexto actual, ¿vale? Muchas gracias por su asistencia esta tarde del viernes 13 de marzo de 2026, Textos y Visiones del Mundo, semana número 3. Cerramos la sesión número 6. Les agradezco mucho haber estado aquí y también les agradezco muchísimo sus comentarios en YouTube y en la plataforma a través del chat o bien a través del correo electrónico. Gracias y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.